Hola, vamos a iniciar el tema 3 sobre vectores. En esta lección vamos a estudiar los conceptos básicos de trigonometría, conceptos básicos de vectores y las operaciones básicas con vectores. Primero vamos a realizar un repaso sobre los conceptos básicos de trigonometría que se utilizan en la teoría de vectores. Para esto vamos a utilizar un triángulo rectángulo con lados XY e hipotenusa R. La primera cantidad que debemos calcular es la magnitud de la hipotenusa R, la cual depende de la magnitud de sus catetos, denotados por X y Y. Utilizamos la relación entre la hipotenusa y la suma de los catetos al cuadrado y obtenemos la ecuación para el cálculo de la hipotenusa, la cual es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos X y Y. Nos interesa también una expresión para el cálculo de los catetos dependiendo de la hipotenusa y del ángulo como se muestra en la figura. Para eso hacemos uso de las identidades trigonométricas. La primera de estas sería coseno de alfa es igual al lado adyacente o x entre la hipotenusa r. Despejamos la x y nos queda x es igual a r por coseno de alfa. Hacemos lo mismo para calcular un valor de y, donde seno de alfa es igual a el lado opuesto entre la hipotenusa. Y en la ecuación nos queda y es igual a r por seno de alfa. Además, también interesa tener una expresión para el ángulo alfa. Hacemos uso de la tangente de alfa, que es igual al lado opuesto entre el lado adyacente, y la expresión final queda alfa es igual a la tangente inversa de y entre x. Además, es importante tener en cuenta algunas identidades trigonométricas adicionales que pueden ser utilizadas en diferentes aplicaciones con vectores. Ahora vamos a estudiar los conceptos básicos de vectores. Y para eso debemos tener claro que las cantidades físicas se pueden describir ya sea por escalares o vectores. Una cantidad escalar está descrita por una magnitud, un número, por ejemplo, 5 kilogramos o 30 segundos. En cambio, un vector está descrito por una magnitud y una dirección, por ejemplo, 25 metros entre segundo al oeste o menos 25 metros entre segundo en dirección y. Ahora, una cantidad vectorial se denota por su símbolo con una flecha en la parte superior. Una magnitud escalar no lleva la flecha. También la magnitud del vector se denota por su símbolo sin la flecha. Además, vamos a hacer uso de dos cantidades para la aplicación de vectores. La primera cantidad es el desplazamiento, que es el cambio en la posición desde una ubicación a otra e indica qué tanto, en magnitud, se mueve el objeto y hacia dónde, con la dirección. En cambio, la trayectoria es el recorrido seguido para realizar el desplazamiento. En la figura, nos desplazamos desde P1 a P2. La línea recta negra indica el desplazamiento, mientras que el trazo azul irregular indica la trayectoria seguida. Ahora vamos a realizar algunos ejemplos para ilustrar la representación cartesiana, el cálculo de componentes, la magnitud y el ángulo de un vector en dos dimensiones. Las componentes de un vector en dos dimensiones se pueden ilustrar de esta forma. Sin embargo, en física es usual utilizar la segunda representación por medio de vectores unitarios y j. Esto lo vamos a ver más adelante. Como ejemplo, vamos a calcular la magnitud y el ángulo de un vector A, que tiene componentes menos 4,5 en x y menos 5,5 en y. El vector se representa en un plano cartesiano en dos dimensiones, como se observa en la figura. Para el cálculo de magnitud, utilizamos la ecuación que vimos anteriormente, donde la magnitud se calcula a partir de las componentes x y y del vector. El ángulo lo calculamos a partir de la tangente inversa de y entre x. En este caso, tangente inversa de menos 5,5 entre menos 4,5. Y esto nos da como resultado 50,71 grados. Sin embargo, este es el ángulo del tercer cuadrante, por lo que debemos sumar 180 grados para obtener el ángulo total. En este caso, 180 grados más 50,71 grados es igual a 230,71 grados. Y ese es el ángulo total del vector.
Ahora vamos a estudiar los vectores unitarios. Un vector unitario es un vector de magnitud 1 utilizado con la finalidad de dar una dirección. Como ejemplo, se utiliza un vector A con componentes AX en dirección X y una componente AY en dirección Y. Para dar la dirección de estas componentes se utiliza un vector unitario Y para dar la dirección en X y un vector unitario J para dar la dirección en Y. Así, podemos tener un vector AX con componente AX en dirección Y y un vector AY con componente AY en dirección J. Luego, podemos formar un vector en términos de sus componentes AX y AY con sus vectores unitarios a partir de la expresión anterior, y la expresión nos queda de la siguiente forma. El vector A es igual a una componente AX en dirección Y más una componente AY en dirección J. Ahora vamos a calcular las componentes de un vector con magnitud 50 y ángulo 160 grados. Y para esto utilizamos las ecuaciones obtenidas anteriormente para el cálculo de las componentes. Para el caso de la componente AX, esta va a ser igual a la magnitud A por el coseno del ángulo. AX es igual a 50 por coseno de 160 grados, igual a menos 47. Para el caso de la componente Y, esta va a ser igual a por seno de alfa. Así, AY es igual a 50 por seno de 160 grados, es igual a 17,1. El resultado final lo podemos representar de las siguientes dos formas. Sin embargo, nos interesa la segunda representación en términos de los vectores unitarios. Vector A es igual a menos 47 en dirección Y más 17 en dirección J.